Buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a resolver problemas de exámenes de años anteriores correspondientes al tema número 6. Además son exámenes que no están corregidos en Moodle porque, como hacemos siempre en clase, yo entiendo que los problemas que tenéis corregidos en Moodle son problemas con los que podéis practicar vosotros y, si acaso, preguntar las dudas luego en clase. Creo que es más interesante que resuelva aquellos problemas que no tienen solución en Moodle. Un momento, pausad el vídeo, leer detenidamente el enunciado y volved a darle al play en un par de segundos cuando hayáis leído todo bien. ¿Listo? Bien. Pues la pregunta que nos hacen en este caso es que tenemos un investigador que opina que en los kilómetros recorridos al mes en un vehículo compartido pues puede influir el nivel de estudios. Y él lo que ha decidido es que ese nivel de estudios lo va a incluir en el modelo utilizando tres categorías: personas con estudios obligatorios, secundarios o universitarios. Y lo quiere meter mediante variables dicotómicas. Y lo que quiere testar es de forma conjunta el factor nivel de estudios, es decir, no quiere testar ninguna de estas variables dicotómicas de manera independiente, sino quiere ver si efectivamente el nivel de estudios es significativo en su conjunto. La primera pregunta que nos hacen, fijaos, es indicar si, lo de siempre, indicar si cada una de las afirmaciones es verdadera o falsa. Y la primera pregunta que nos hacen es: ¿el modelo libre tiene 8 betas? Bueno, ¿esto es verdad o es mentira? Pues si os fijáis, en este modelo, ¿cuántas betas hay en el modelo original? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La constante, que es beta 1, y otras 6 betas distintas. Bueno, si nosotros queremos meter esto de aquí, ¿cómo lo incluiremos? Pues elegiremos una categoría como nivel base e incluiremos las otras dos categorías en el modelo. Por tanto, si antes teníamos 6 betas, ¿cuántas vamos a tener ahora? Pues efectivamente vamos a tener 8 más, porque a las 6 que teníamos tenemos que meterle secundarios y universitarios, dejando el nivel de estudios obligatorios como nivel base y, por tanto, fuera del modelo. La segunda pregunta que nos hacen es: la suma de los cuadrados de los residuos del modelo libre puede valer 371.396. Bueno, esta pregunta, que parece un poco rebuscada, en realidad es tremendamente sencilla. Fijaos, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al modelo original. Y en el modelo original, la suma de los cuadrados de los residuos valía 346.785. Hemos añadido dos nuevas variables dicotómicas. Por tanto, la suma de los cuadrados de los residuos, ¿cómo va a ser forzosamente? Forzosamente va a ser menor. No puede ser mayor. Una vez que añadimos dos variables, sean estas significativas o no, la suma de los cuadrados de los residuos va a disminuir. Por tanto, si antes teníamos 5 variables, 6 betas, que eran 5 variables, y ahora tenemos 8 betas, que son 7 variables, es decir, hemos metido dos variables más, que son estudios secundarios y estudios universitarios, forzosamente la suma de los cuadrados de los residuos tiene que disminuir. Por tanto, no puede ser que ahora sea mayor que en el modelo original, en el que teníamos únicamente 5 variables. La siguiente pregunta es: ¿el estadístico de contraste tiene 3 grados de libertad en el numerador? ¿Verdadero o falso? Pues aquí simplemente tenemos que ir a nuestra hoja de fórmulas, copiar el estadístico de contraste, que es este de aquí, y darnos cuenta de que en el numerador el número de grados de libertad es m, siendo m el número de restricciones. ¿Cuántas restricciones tenemos aquí? Pues tenemos 2. Beta 7 igual a beta 8 igual a 0. Es decir, beta 7 igual a 0 y beta 8 igual a 0. Dos restricciones, por tanto, m igual a 2, por tanto, en el numerador hay 2 grados de libertad, no 3. Por tanto, esta afirmación es falsa. Y por último nos dicen que si el p-valor del estadístico de contraste vale 0.003452, hay mucha evidencia de que el nivel de educación influye. Y esto es verdadero. Fijaos en el contraste que hemos dibujado antes. En este contraste que hemos dibujado antes, si el p-valor es muy bajo, significa que probablemente H1 es cierta. Es decir, que hay algún beta, o bien beta 7 o bien beta 8, que es distinto de 0. En el momento en que o bien beta 7 o bien beta 8 sea distinto de 0, podemos concluir que hay evidencia de que el nivel de educación influye. Bueno, pues en este caso probablemente podemos concluir que el nivel de educación influye, porque el p-valor es 0.0034, que es menor que alfa, y da igual el alfa que consideremos. Da igual un alfa del 10%, 0,1, del 5%, 0,05 o del 1%, 0,01. 0,0034 es menor que cualquiera de esos alfas, con lo cual a cualquier nivel de significación podemos rechazar H0. Hay algún beta, bien beta 7 o bien beta 8, que es distinto de 0. Por tanto, existe evidencia de que el nivel de educación sí influye. La pregunta número 13 nos dice: si quiere realizar un test de Chow de cambio estructural entre los individuos de la muestra que se definen con conciencia ecológica,
y nos dice que ese subgrupo son 80 personas, y los que no se definen así, y ese subgrupo son 70 personas. Bueno, ¿para qué valdría realizar este test? Pues en este caso la respuesta es muy sencilla. Simplemente es para ver si los betas son distintos en el grupo con conciencia ecológica respecto al grupo sin conciencia ecológica. Es decir, si ambos grupos tienen betas diferentes. ¿Cuántos grados de libertad tendría el estadístico de contraste en el numerador y denominador en este caso? Bueno, pues nos vamos a nuestra hoja de fórmulas, copiamos el estadístico de contraste para el test de Chow y vemos que tiene esta pinta de aquí. Bueno, ¿cuántos grados de libertad tiene en el numerador? K. ¿Cuántos grados de libertad tiene en el numerador? N menos 2K. Por tanto, en el numerador tiene K, que es el número de parámetros, que en el modelo son 6, como ya hemos visto. Por tanto, en el numerador el número de grados de libertad es 6. Y en el denominador, n menos 2k, pues en el denominador tendríamos n menos 2k, siendo en el número de datos, y 2k, pues 2 veces el número de parámetros. Seguimos. Este ejercicio, de nuevo, también lo hemos resuelto en clase, no estas preguntas que voy a contestar ahora, pero sí otras parecidas, con lo cual hacemos igual que antes. Pausad el vídeo, leed detenidamente el enunciado y volvéis a darle al play cuando hayáis acabado. Bien. La pregunta 15 nos dice, la variable tasa de desempleo en el estado donde viven, es decir, la variable unemployment, se incluyó en el modelo porque un investigador pensó que una mayor tasa de desempleo en el estado donde vive esa familia disminuirá el salario del marido, ya que tendrá que conformarse con un salario más bajo con tal de tener empleo. Para contrastar esta hipótesis, indique la hipótesis nula y alternativa necesaria. Bueno, pues teniendo en cuenta que la variable unemployment, que sería esta de aquí, sería beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 y beta 5, es decir, unemployment, el beta correspondiente sería beta 5, pues nuestra hipótesis nula sería que beta 5 es mayor o igual que 0 y la hipótesis alternativa, lo que nosotros queremos probar, es que beta 5 es menor que 0. Y aquí viene una pregunta que es un poquito más complicada, por lo cual voy a intentar ir bastante despacio, porque probablemente es la pregunta más compleja de esta parte del examen. Indique razonadamente cuál sería el p-valor para este contraste. Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ya hay información que sí que tenemos. Tenemos esta información de aquí. Para la variable unemployment vemos que el estadístico t vale 1.67 y el p-valor asociado vale 0.093. Esta información es información que nos da el enunciado del problema. Ahora bien, este contraste es el contraste ¿de qué? Es el contraste de significación individual. Es el contraste para ver si esa beta 5 en concreto es significativa. Y por definición, ese tipo de contraste siempre es bilateral. Es decir, lo que nos está diciendo el enunciado es que en un contraste de este estilo, que es bilateral, porque los contrastes de significación individual siempre son bilaterales, la hipótesis nula es que beta 5 es igual a 0 y la hipótesis alternativa es que beta 5 es distinto de 0, tenemos un estadístico de contraste, un t observado, que es positivo y vale 1.677 y un p-valor que vale 0.093. Por tanto, este área de aquí vale 0.093 entre 2 y este área de aquí vale 0.093 entre 2. Simplemente, lo único que estoy haciendo es representar gráficamente lo que nos ha dicho el enunciado. Hasta aquí nada más. Pero en realidad el contraste que a nosotros nos interesa, lo que nos están pidiendo, no es este contraste. A nosotros nos están pidiendo este otro contraste, en el que la hipótesis nula es que beta 5 es mayor o igual que 0 y la hipótesis alternativa es que beta 5 es menor que 0. Bueno, con toda esta información que tenemos aquí, ¿somos capaces de pintar este contraste? Pues por supuesto que sí. Simplemente tenemos que darnos cuenta de que el t observado va a ser el mismo, lógicamente, 1.6772, es decir, este de aquí, solo que como ahora el contraste es unilateral por la izquierda, ¿hacia dónde se calcula el p-valor? Pues del t observado hacia la izquierda. Por tanto, el p-valor será todo este área marcada en azul de aquí. ¿Y cuánto vale ese área? Pues ese área vale 1 menos lo que vale esta cola de aquí. Pero esta cola de aquí sabemos cuánto vale, 0.047. Por tanto, la zona marcada en azul es 1 menos 0.047, es decir, 0.953. ¿Se confirma la hipótesis del investigador? Pues evidentemente no, no se confirma porque el p-valor es tremendamente grande, es prácticamente 1. Por tanto, sin ninguna duda, no podemos rechazar H0, por tanto no podemos rechazar
que beta 5 sea mayor o igual que 0. No se confirma la hipótesis del investigador. Se quiere realizar un test de Chow de cambio estructural utilizando como factor de separación si la familia vive en una gran ciudad, es decir, si la variable last city es igual a 1 o si no, si la variable last city es igual a 0. Proponga la regresión que utilizaría para este contraste si quiere obtener la suma de los cuadrados de los residuos libre. Bueno, esto es tremendamente fácil. ¿Cómo es la regresión que necesitamos? Pues simplemente una regresión con todas y cada una de las variables, exceptuando una. ¿Cuál? Last city. Es decir, si os dais cuenta, este modelo de regresión es exactamente el mismo modelo que teníamos en el enunciado del problema, solo que eliminando la variable last city. Bueno, pues ahora lo que hacemos es coger el primer grupo de datos, es decir, aquellos para los que la variable last city vale igual a 1, y estimar este modelo. Calculamos este modelo, pero exclusivamente con aquellos individuos que viven en una gran ciudad. Es decir, exclusivamente con aquellos individuos para los que la variable last city es igual a 1. Eso es lo que vamos a denominar SCR1, suma de los cuadrados de los residuos 1. Ahora estimamos el modelo, pero exclusivamente con aquellos datos de personas de familias que no viven en una gran ciudad, es decir, con todos los datos o con todas las familias cuya variable last city es igual a 0. Y eso es lo que vamos a denominar suma de los cuadrados de residuos 2. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues la suma de los cuadrados de los residuos libres sería SCR1 más SCR2. Calculado este y calculado este otro, simplemente la suma de los cuadrados de los residuos del modelo libre es la suma de ambos. Nada más. Y la última pregunta que nos hacen es a qué conclusión llega si el p-valor es 0.23. Bueno, si el p-valor es 0.23 es un p-valor relativamente grande, en el sentido de que es mayor que cualquier alfa, da igual que estemos trabajando con alfa del 1, del 5 o del 10%, el p-valor es mayor que cualquiera de estos alfas, por tanto no podemos rechazar H0. Dado que no podemos rechazar H0, tenemos que concluir que los betas son iguales, es decir, que no hay diferencias entre aquellas personas que viven en una gran ciudad, last city igual a 1, y aquellas personas que no viven en una gran ciudad, last city es igual a 0. No existen diferencias, ambos grupos de familias se comportan exactamente igual, tienen exactamente los mismos betas. Y con esto termina este vídeo correspondiente a problemas de exámenes del tema 6. Espero que os haya resultado interesante y, como os digo siempre, sobre todo útil. Nos vemos en el próximo vídeo.